Al analizar la continuidad de una función, nosotros teníamos tres condiciones. La primera era ver si existía la imagen, la segunda es ver si existía el límite cuando x tiende a a de la función, y la tercera era ver si esa imagen era igual a ese límite. Ahora, lo que sucede cuando no se cumple alguno de estos tres puntos, a ver, esto sí existe y sí existe, ¿verdad? Cuando no se cumple alguno de estos tres puntos, estamos frente a una discontinuidad. Las discontinuidades también son muy comunes al analizar funciones, y vamos a tratar de abarcar en estos minutos que tenemos por delante los siguientes tipos de discontinuidad que podemos encontrar, o los siguientes inconvenientes que podemos cruzarnos. Veamos la siguiente función. Tenemos f de x, que es una función por partes, x al cuadrado si x es menor que 2, y 4 si x es mayor que 2. Esta es nuestra función. Esta es nuestra función. Y queremos averiguar la continuidad en x igual a 2. Rápidamente, al analizar el primero de los puntos, el de ver si existe f de 2, nos encontraríamos que la función no está definida cuando x es igual a 2. Notemos que tenemos que la función está definida cuando x es menor que 2 y cuando x es mayor que 2. Pero cuando x es igual a 2, nosotros no sabemos qué es. Puede ser 2, puede ser 4, puede ser lo que sea. Por lo tanto, como no sabemos, como no está definida para ese punto, decimos que no existe f de 2. Por lo tanto, como no existe f de 2, f de x es discontinua en x igual a 2. Esta función nos mostraría un gráfico semejante a este. Veamos que rápidamente tendríamos que en x igual a 2, supongamos que acá está el 2, esta función presentaría, a ver, tenemos primero una, una parábola, es algo así. 2, tenemos un agujero, no sabemos qué sucede, luego es una constante. Por lo tanto, no grafiquemos el círculo ese, esto sería algo así. Es decir, que sí o sí, tendríamos que levantar la lapicera o el lápiz para graficar esta función. Por lo tanto, definitivamente no es continua. En x igual a 2, claro está. Veamos otro ejemplo. A ver, bajemos acá. Veamos rápidamente otro ejemplo. Supongamos que tenemos que f de x es igual a x al cuadrado si x es menor que 2, o 1 si x es mayor o igual a 2. Tenemos esta función. Y nuevamente queremos averiguar la continuidad en x igual a 2. Bien, acá no tendríamos problema. En el primer punto, vemos si existe f de 2. Y bueno, justamente f de 2 existe. Cuando x es mayor o igual que 2, la función va a ser 1. Por lo tanto, f de 2 es igual a 1. Analicemos los límites. Vemos el límite por izquierda cuando x tiende a 2. Esto va a ser cuando x sea levemente menor a 2. Por lo tanto, esto va a ser en x al cuadrado. F de x es igual al límite por izquierda cuando x tiende a 2 de x al cuadrado. Por lo tanto, esto es igual a 4. Y el límite por derecha, vamos a tener que tomar f de x, los x cuando x es levemente mayor. Y eso es la constante 1. Por lo tanto, el límite por derecha es igual a 1. Entonces, tenemos que límite por izquierda es distinto al límite por derecha. Por lo tanto, no existe límite cuando x tiende a 2 de f de x. Por lo tanto, f de x es discontinua en x igual a 2. Así que veamos. En el primer caso no se cumplió el primero de las condiciones. En este no se cumplió el segundo de las condiciones. Veamos qué ocurre en otro ejemplo en donde no se cumpla el tercero. Supongamos que tenemos que f de x, también una función por partes, es x al cuadrado si x es menor que 2. 1 si x es igual a 2. Y 4 si x es mayor que 2. Esta función por partes y nuevamente vamos a ver la continuidad en x igual a 2. Muy bien. El primero de los casos, existe f de 2, bueno, justamente existe, es igual a 1. El segundo de los casos es averiguar el límite. Límite por izquierda cuando x tiende a 2 de f de x va a ser igual a utilizar la primera ecuación. Por lo tanto, 2 al cuadrado es 4. Límite por derecha, vamos a bajar un poco, cuando x tiende a 2 por derecha,
de f de x, estaríamos usando esta ecuación. Es decir, también es 4. Bien, son iguales. El límite cuando x tiende a 2 es igual de f de x es igual a 4. Esto es correcto, es lo que ocurre. Sin embargo, en el tercer paso, vemos que la imagen es igual a 1 y el límite es igual a 4. Por lo tanto, f de 2 no es igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x. Por lo tanto, como estos son distintos, como no se cumple la tercera condición, f de x es discontinua en x igual a 2. Así que analizamos los tres tipos de discontinuidad que se pueden presentar, o los tres casos en donde cada una de las condiciones no se cumple. Hay casos en donde no se cumple ninguna de las condiciones. Pero veamos también que existen distintos tipos de discontinuidad. La primera es la discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable. Una discontinuidad evitable puede darse en dos momentos. Uno es cuando no exista la imagen, no existe f de a, y otro caso es cuando f de a exista, pero sea distinto del límite cuando x tiende a de la función. Es decir, en los ejemplos que vimos fue el primer caso y el último caso. En el primer caso y en el último caso estaríamos frente a una discontinuidad evitable. Vamos a ver con más profundidad en otro video qué es la discontinuidad evitable. Sin embargo, podríamos ver que existe también otro tipo de discontinuidad, que es la discontinuidad inevitable, y que se va a dar también en dos casos, que puede ser que la discontinuidad presente un salto finito, es decir, una discontinuidad de salto finito, o una discontinuidad de salto infinito. Esto parece chino, pero sin embargo, al verlo gráficamente, y también esto lo vamos a trabajar en otro video, al verlo gráficamente, una discontinuidad de salto finito sería, por ejemplo, una función por partes en donde empieza acá, y luego, en determinado punto, la función comienza a correr de otra forma, pero presenta un salto en su gráfica. Esto se llama de salto finito. Ahora, una discontinuidad de salto infinito sería la siguiente. Por ejemplo, una hipérbola. Tenemos una hipérbola que va para un lado y luego hacia otro. Es decir, la distancia que separa un punto del otro es infinita. Esto sería una discontinuidad inevitable. No se puede salvar la discontinuidad. Y por último, vamos a tener a la discontinuidad esencial. Discontinuidad esencial. También llamada de segunda especie. Esto va a ocurrir cuando no exista límite por izquierda, de x tendiendo a por izquierda de f de x, o cuando no exista límite por derecho, de x tendiendo a por derecho de f de x. Cuando ocurra alguno de estos dos casos, estaríamos frente a una discontinuidad esencial. Y estos son los tres tipos de discontinuidad que vamos a encontrar, y también vimos los tres ejemplos en donde puede ocurrir una discontinuidad de una función.